Hola, feliz instante santo. Bienvenidos a este espacio, a esta posibilidad en la que vamos construyendo esta comunidad en torno a la enseñanza no dualista de un curso de milagros. Hoy vamos a centrar nuestra atención en el cuarto de los principios, así como en la lección 4. Haremos una revisión también de varios matices teóricos que por lo pronto van siendo un tanto introductorios y que pretendemos en el desarrollo de la progresividad de las lecciones y de los principios ir profundizando cada vez más. Vamos entonces a entrar en calorcitos ya. Vamos a pedir acá compartir pantalla. Ok, perfecto, muy bien. Excelente, excelente. Vamos entonces a... Y excelente, perfecto. Muy bien. Principio 4, lección 4 de un curso de milagros. La intención de este proceso es que podamos discernir un tanto, con un tanto de profundidad que nos permita ir abordando los principios porque suele suceder que de ellos suelen, en promedio, lo generalizamos mucho y hemos podido hacernos conscientes que así como son 50 principios, son las primeras 50 lecciones, sentan las bases de la comprensión y la experiencia, tanto teórica como práctica, de todo el libro, que todo él se sintetiza en lo que postula un curso de milagros. Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, y en eso radica la paz de Dios. Entonces, estamos haciendo este proceso, esta dinámica, que nos permita una mirada un poco más detenida en los principios en paralelo con la lección correspondiente en el número. No porque necesaria y obligatoriamente esa lección sea la que corresponda a ese principio, pero vamos viendo ciertamente cómo cada principio y cada lección con la que vamos haciendo emparejamiento permite que efectivamente se nos abra pues todo un portal de ahondar, de hurgar dentro del proceso del libro. Vamos entonces a ya dar inicio como tal y vemos qué nos dice como, como la parte teórica que está implícita tanto en el principio como en la lección. Y aquí es importante que nos podamos detener. Esta es una cita que pasa a ser un clásico en la mayoría de los que somos estudiantes comprometidos en un curso de milagros, ¿no? Esto está en el capítulo 10, subcapítulo 1, párrafo 2. Dice, en Dios estás en tu hogar, soñando con el exilio, pero siendo perfectamente capaz de despertar a la realidad. En Dios estás en tu hogar, soñando con el exilio, pero siendo perfectamente capaz de despertar a la realidad. ¿Y cómo se nos muestra este proceso del despertar a la realidad a partir de lo que pudiera ser este hurgar, este discernir en el principio 4 y lección 4? Pues bien, el principio nos señala, y nos parece incluso que la imagen bien puede reflejar exactamente como símbolo de apoyo a lo que nos indica este principio 4. Los milagros significan vida y Dios es el dador de la vida. Su voz te guiará muy concretamente. Se te dirá todo lo que necesites saber. Entonces, la cita que de alguna manera nos rige en el proceso de discernimiento de esta sesión nos dice que en Dios estamos soñando con el exilio, pero que el despertar está allí, dispuesto para nosotros, solo basta que lo decidamos. Y este principio nos dice que los milagros significan vida, es decir, la corrección de la percepción significa vida. Y Dios es el dador de la vida. Es decir, si Dios es el dador de la vida, es la fuente,
y los milagros significan vida, hemos aprendido, estamos condicionados a entender que un milagro es algo extraordinario. Pero cuando la corrección de la percepción, ¿verdad? Se coloca en la misma línea o en la misma ecuación junto a Dios como dador de la vida. Ve lo que nos dice la frase 2. Su voz te guiará muy concretamente. Es decir, para poder estar en el gozo de la vida o que suspender el sueño del exilio, a lo que nos hace referencia a la cita que dirige este discernimiento, tenemos que aprender a dejarnos guiar por la voz, que además nos guía de forma concreta y que nos garantiza que todo lo que necesitemos saber se nos dirá. Se nos dirá. Entonces, he aquí un detalle bien interesante, ¿no? Estamos en Dios, pero en un sueño de exilio. Ese sueño de exilio, pues, por supuesto, se expresa a través de la proyección de una idea, la idea de estar separados, que viene a condicionar a la percepción, que la percepción viene a representar todos los significados que nosotros damos, pero también el valor y la importancia. Y esta lección nos dice, estos pensamientos no significan nada, son como las cosas que veo en esta habitación, en esta calle, desde esta ventana, en este lugar. Y hemos seleccionado esta imagen porque nos parece que podemos efectivamente con ella intentar graficar. Fíjese, hay muchos flash, todos son fotógrafos, pues fotografiando a alguien, entre comillas, importante para que todos estén allí, pues con sus flash, intentando captar a alguna celebridad, probablemente político o celebridad. No sabemos a quién. Pero así son nuestros pensamientos, son como esos muchos flashes encendidos. Pero aquel pensamiento que persevera en nuestro proceso, en nuestra atención, viene a ser aquel pensamiento que nos genera un foco, no del que siempre seamos conscientes, pero nos mantiene allí focalizados en su contenido, aunque no seamos conscientes de qué es exactamente lo que estamos pensando. Porque venimos de un proceso donde se nos está diciendo en la lección 1, nada de lo que veo significa nada. Segundo, todo tiene el significado que yo le doy. Y la tercera lección, que a mí me parece una lección muy poderosa, que es de estas lecciones bien, muy útiles al momento de que estamos conscientes de que el ego en su especialismo está queriendo devorar algo y la manera de cómo más idónea, de cómo quitarle, comenzar a quitarle fuerza a esa intención, esa línea de pensamientos del sistema egoico, es decir, precisamente no entiendo nada de lo que veo. Porque el ego, si de algo se ufana, es precisamente que tiene argumentos. Y para tener argumentos, pues tienen un sentido de defensa bien importante. Entonces, afirmar, no entiendo nada de lo que veo, para luego decir, estos pensamientos no significan nada, son como las cosas que veo en esta habitación. Es decir, esta lección me está llamando a que ya no detalle las cosas que están en mi entorno, sino a que pueda prestar atención exactamente a los contenidos de mis pensamientos. Entonces, eso significa que para prestar atención a los contenidos de mis pensamientos ya no necesito ver, ya no necesito mirar. Lo que estoy necesitando entonces observar, que es exactamente lo que estoy pensando. Y en medio de la avalancha y el tumulto de pensamientos, así como el flash central de esa fotografía, pues prestar atención a ese pensamiento reiterativo. Porque
sin este hábito de aprender a observar el contenido de nuestros pensamientos, no hay posibilidad de avance en la comprensión y práctica de un curso de milagros. Todo el libro de ejercicio nos lleva a hacernos conscientes y responsables precisamente de nuestros pensamientos. Pero para ello necesitamos desarrollar el hábito de la observación, que es lo que nos permite la alertidad, estar alerta al contenido de nuestros pensamientos. Aquí hay algo interesante, ¿verdad? Que está en el texto de la lección. Que lo que pasa es que para leer de cerca no necesito los lentes. Dice, estos ejercicios, a diferencia de los anteriores, no comienzan con la idea de hoy. Da comienzo a estas sesiones de práctica observando los pensamientos que crucen tu mente durante 1 minuto más o menos. En la lección 2, párrafo 2, se nos decía, echa simplemente una rápida mirada a tu alrededor. Y en el título de la lección dice, le he dado a todo lo que veo en esta habitación el significado que tiene para mí. Entonces sí, pareciera que ver, mirar y observar, pareciera que fuesen sinónimos, pero no lo son. Veíamos en el discernimiento del principio 2 y la lección 2 cómo efectivamente ver representa la intervención de la luz. Y esto tiene una gran fuerza cuando comenzamos a detallar aquí estas palabras, estos verbos en todo caso. Mirar entonces es la acción física de nuestro sentido de percepción, donde además podemos girar la cabeza, ¿verdad? Para prestar atención, mirar un objeto, el que sea. Pero la observación es esa acción de ver y mirar silenciosamente para poder detallar el mensaje y el metamensaje, es decir, lo que está más allá de lo evidente. Entonces, cuando observamos, porque ya aquí en el capítulo, en la lección 4, perdón, se nos pide observar los pensamientos. Entonces, voy a observar qué está o no está en la luz. Y voy a mirar, voy a observar a través de ver lo que contenido de esos pensamientos que están o no están en la luz. Mirando lo que mis sentidos de percepción de manera concreta me están mostrando. Pero como la observación sintetiza estas dos, me está mostrando además lo que mis sentidos de percepción no son capaces de mirar y lo que puedo ver o no ver y lo que me está impidiendo ver aquello que pareciera evidente porque está expuesto a la intervención de la luz. Acá es importante tener en cuenta algo, ¿no? Y es que precisamente cuando nosotros comenzamos a hurgar un poquito más entre ver, mirar y observar, entonces nos damos cuenta precisamente que por lo pronto significar en sus distintas acepciones y viene a ser la palabra que acompaña a la acción de ver, mirar y observar, pero que hemos visto como trajinamos un poco esto en el principio 2 y la lección 2, que el significado viene a ser algo aprendido en el clan o por el clan. Es transgeneracional. Cuando estaba pequeña, me dijeron que esta estructura de 4 patas, ¿verdad? Y esta tabla en una mesa. Y pues en el camino de la vida he visto otras tantas formas de mesa, pero el principio mesa sigue vigente. Y no le llamo de otra manera. Entonces, ese significado lo he aprendido en el clan. El valor, la valía, me la da
lo que representa el momento cultural. Incluso ayer en la reunión, en la sesión de Instante Santo que tenemos con las viajeras del proceso de formación, y que también es una dinámica que está abierta al público, eh, veíamos efectivamente, en función de los rangos etarios dentro de esta ilusión de tiempo y espacio, porque los valores de los años 50 eran muy distintos a los de los 60, y estos a los de los 70, y estos a los de los 80. A mí me correspondió ser adolescente en los 80, y no fue lo mismo ser adolescente en los tiempos de los 80 a los tiempos de los 60, ni tampoco de los 2000. Entonces, cuando nosotros comenzamos un poco en este curucutear exactamente, esto tiene el significado que yo le doy, pero el significado finalmente es un seguir una transgeneracionalidad que está allí y que yo no la he discutido. Que el valor al venir, al estar dado por la estructura cultural, el momento entre comillas histórico, el lapso de tiempo, los años, todo lo que representa la presencia o la ausencia de tecnología, el manejo de la música, la ropa, la moda y todo aquello, pueda que tampoco yo lo cuestione, o pueda que sí lo cuestione. Entonces, estoy cargado de los significados del clan, pero hay ciertas cosas de la valía cultural con la que no pueda estar de acuerdo. Pero eso no significa que es lo que muchas veces se denota como una acción de rebeldía, ¿verdad? El ir en contra, y vemos personas, por ejemplo, no estoy diciendo que esté mal, solo quiero poner un ejemplo, ¿verdad? Hay personas que son amantes de la tendencia vintage, es decir, cosas cargadas de los años 20, 30 del siglo pasado, como de poder decorar sus espacios con elementos característicos de otras épocas, y se visten y son como, van en contra del sentido de la moda actual, porque entonces son capaces de usar un sombrerito con una plumita y unas faldas de un largo. Es decir, eso hace mención a una mente que va en contra del criterio del valor de la cultura, pero se sigue sirviendo de los símbolos, aunque sean de otras épocas, para hacerse notar. Aquí lo importante no es si esto está bien o está mal, sino que son hábitos de pensamiento de los que no generalmente nosotros no nos detenemos a pensar. Y la importancia es más personal, es lo que importa para mí. Entonces, del clan hay un conjunto de significados, pero ¿cuánto de lo que he aprendido, verdad, es importante realmente para mí? Y es así como vemos sistemas de familia donde, pues, todos sus miembros están vinculados con el mundo, por ejemplo, de la medicina, y les nace un hijo artista. Este hijo artista viene a ser alguien, entonces, que viene a contrariar mucho y a romper esquemas dentro de esa estructura de ese clan familiar. Él pretende romper de alguna manera con los significados y la valía de esta dinámica familiar, y se apropia de aquello que es importante para él, y muchas veces sin vergüenza, o sea, y puede suceder que el orgullo de los mayores en ese sistema esté dirigido a quienes sigan el legado de haberse formado como médicos, ¿verdad? Y no comprenden la dimensión de este hijo. Pero sucede que ha sucedido, y la historia está cargada de estos ejemplos. Este es el que trasciende la historia, el que pasa a ser famoso. Entonces allí cuando comienza él a ser importante para ellos. Esto que parece un poco como medio aladito de los pelos, tiene mucho que ver, porque un curso de milagros, que es un trabajo para el desarrollo de la paz interior, es una revisión constante de nosotros, de lo que estamos pensando. Y es probable que en este momento te estés planteando, bueno, estos pensamientos no significan nada, son como las cosas que veo
en este lugar, en esta calle, desde esta ventana, desde esta puerta, X. Entonces mis pensamientos no significan nada. Y más allá de no, de no decir la lección y repetirla como frasecitas y solo seleccionar uno que otro elemento del lugar donde te encuentres para apuntar a la lección y repetirla las veces que nos lo sugiere el ejercicio, el libro de ejercicio. Que podamos comprender que cada vez que nosotros decimos, estos pensamientos no significan nada, estos, así, estos, como si nos estuviésemos disociando de nuestros propios pensamientos, no significan nada. Sería interesante que nos planteásemos en este instante, bueno, entonces, ¿quién soy realmente? ¿Qué va quedando como identidad dentro de mí? Pero sucede que el principio 4, que es el principio al que estamos, con el que estamos trabajando el día de hoy, nos dice claramente, todos los milagros significan vida y Dios es el dador de la vida. Su voz te guiará muy concretamente. Entonces, la voz de Dios que hoy me guía de manera concreta, lo que me está diciendo es, eso que piensas no significa nada. Eso que valoras no significa nada. Eso que te importa no significa nada. Desmémbrate de todo lo que has hecho y has concebido como tu identidad para que puedas efectivamente escuchar mi voz. Porque ¿qué me impide poder escuchar la voz de Dios, que además me guía de manera concreta? ¿Qué me impide exactamente? Me lo impide el hábito, por ejemplo, de la percepción, que nos lo dice en el capítulo 25, un capítulo que me ha estado mostrando unas cosas súper interesantes en estos días. Dice, la percepción es la elección de lo que quieres ser, del mundo en el que quieres vivir y del estado en el que crees que tu mente se encontrará contenta y satisfecha. Aquí vamos a esta expresión, ¿no? Del polloyón. La percepción es la elección de lo que quieres ser. Elección. Tenemos como tomador de decisiones dos posibilidades. Elegir escuchar la voz del ego que nos va a decir todo lo que piensas es valioso, todo lo que piensas significa. Es más, es que tienes que defender esos significados. Y por supuesto que te tiene que importar esos significados. Y tenemos entonces la voz del Espíritu, que nos conduce a la percepción inocente, que como veíamos además en una cita preciosa del capítulo 3, creo que para el discernimiento de la lección 2 y principio 2, pues la percepción, la inocencia no es parcial, es completa. Y nosotros tenemos el hábito incluso de asumir, por ejemplo, un ejemplo, un ejemplo. Hola, ¿qué tal? Maylen Berenguel. Bueno, yo tengo muchos defectos, pero también tengo muchas virtudes. O es que fulanito, Pedro Pérez. No, chico, Pedro Pérez, él es bien buena nota, pero tienes que tener paciencia, porque cuando el tipo hace tal y cual cosa, listo. Entonces ahí vemos que estamos en nuestra fragmentación dispuestos a juzgar lo malo y lo bueno de Pedro Pérez, así como lo que creemos malo o bueno en nosotros. Y volvemos al punto en el que lo que podría ser bueno para ti en otras culturas de este mismo planeta y probablemente de este mismo continente, ¿es malo o es bueno? Esa relatividad nos dice que donde hay relatividad y hay la pauta del cambio,
allí, pues, por supuesto, eso no es una expresión de la creación del Padre, porque la creación del Padre es inmutable, es eterna, es infinita. Pero todo aquello que está condenado a cambiar, a moverse, está inserto en la alfombra del tiempo. Por lo tanto, forma parte del sueño de la ilusión. Entonces, esta cita, que es un polloñón importantísimo, nos está diciendo, la percepción es la elección de lo que quieres ser, del mundo en el que quieres vivir y del estado en el que crees que tu mente se encontrará contenta y satisfecha. Porque lo creo, lo veo. Es así. La percepción elige dónde crees que reside tu seguridad. De acuerdo con tu decisión, te revela lo que eres tal como tú quieres ser. Y aquí nos vamos entonces a recordar la célebre cita de la página 500, capítulo 21. Soy responsable de lo que veo, es decir, soy responsable de lo que pienso. Elijo los sentimientos que quiero experimentar y decido el objetivo que deseo alcanzar. Y todo lo que parece sucederme, yo lo he pedido y se me concede tal como yo lo pedí. Es que esta es de esas citas que provoca tenerla ¿sabes? En el escritorio, en la nevera, y colocarla por allí en tantas partes hasta que de verdad podamos integrarla completamente. Entonces, hacia donde nos conduce esto es a comprender de qué va el no dualismo puro de un curso de milagros. No dualismo significa no dos. Solo Dios existe. Solo existe una realidad y solo Dios es. Esa es la única realidad real. Todo lo que sea contrario a las características de Dios, es decir, eternidad, inmutabilidad, infinitud, amor, extensión, es un sueño. En este punto tenemos la posibilidad de elegir hacer todo lo posible para despertar del sueño e ir sumando instantes santos, es decir, momentos de despertar. ¿Acá? Momentos de despertar. O simplemente seguir sumergidos en la idea de que el sueño sí es real. Y porque es denso, y porque hay ley de gravedad, y porque las cosas se pueden ver, tocar y tienen textura, forma, si son reales. El no dualismo puro de un curso de milagros nos hace absolutamente responsables de que podamos elegir o escuchar la voz del ego o escuchar la voz del espíritu. Y es aquí entonces donde una vez más nos volvemos a encontrar precisamente con este concepto que es básico y al que volveremos muchísimas veces mientras hagamos este viaje sin distancia durante el proceso de estos discernimientos, tanto de los principios como de las lecciones, ¿no? Y es el tema de la proyección. Veíamos en el discernimiento 2, principio 2, lo recordamos en el 3, que hay una sola realidad, pero dentro de esa inmensa realidad, en tan solo un puntito, ¿verdad? Una pequeña y diminuta idea pareció adentrarse, pareció, porque es que tampoco es que haya sucedido, pero parece que sucedió. Y a partir de allí se dan dos fuentes de idea. Una idea de estar separados y una idea de estar unidos. La unidad
En su condición per se, sine qua non, ella es extensión. ¿Okay? Es extensión. Mientras que la idea de la separación se sirve de la proyección y donde efectivamente este proyector, así tal como lo vemos acá, que va rodando la cinta de vídeo, como diría Kenneth Wapnick, y bueno, básicamente el español que hace el doblaje al español, que me parece siempre bien interesante, ¿no? La forma como lo dicen ellos. Tenemos este proyector y tenemos esta cinta. El contenido de esa cinta se fundamenta en una idea, la separación, pero que a su vez se sirve de creencias que vienen a reafirmar la idea de la separación, que a su vez son las que se proyectan. Pero dentro de la totalidad del conjunto de proyecciones, mi percepción, que es lo más particular, yo voy a percibir de eso que está siendo proyectado aquello que está en la sintonía de mi importancia, valía y significado. Lo que esté dentro de esa sintonía es lo que exactamente yo voy a percibir. Por eso es que esta cita, ¿verdad? Nos entrega algo muy, pero muy poderoso. La percepción es la elección de lo que quieres ser. Porque del proyector emana hacia la pantalla de cine una cantidad de escenas, pero de la totalidad de esas escenas, donde hay colores, cuerpos que se mueven, mi percepción va a conducirme a que yo preste atención a un personaje más que a otro. Y fíjense nuestro condicionamiento, que cuando vamos efectivamente, vemos una película, la película tiene protagonistas, coprotagonistas y actores de relleno para determinadas escenas y momentos. Y de acuerdo a la importancia y valía cultural de un actor, para ciertas escenas de peligro, la mayoría utilizan dobles. Y el doble es doble. ¿Okay? Pero nosotros viendo la película, pues podemos prestarle más atención a un antagónico antes que al protagonista. Podemos prestarle atención más en una escena en el que aparece, por ejemplo, una cajera que parece no importante para la mayoría, pero sin embargo mi percepción me conduce a prestarle atención a esa cajera, por ejemplo. Entonces, es interesante cuando retornamos aquí, porque siendo que Dios, ¿verdad? Que es amor, activa su voz para guiarnos de manera concreta. Lo que yo estoy percibiendo es el reflejo, a su vez, de la voz que yo estoy escuchando. Entonces, esto es vital para nosotros poderlo comprender en este punto. Y es vital porque cuando vemos nuevamente estos pensamientos no significan nada, son como las cosas que veo en esta habitación, ¿verdad? Desde esta calle, desde esta ventana, comenzamos a observar los contenidos de nuestros pensamientos. Y en los contenidos de nuestros pensamientos, cada vez que vayamos afinando el hábito de observar nuestros pensamientos, podemos hacernos conscientes incluso hasta de la fisiología de esos pensamientos, es decir, cómo esos pensamientos se van encauzando a través del cuerpo. Con el hábito de observar nuestros pensamientos, comenzamos entonces a hacernos conscientes también de cómo salir y entrar de esa fisiología en el cuerpo. Pero el hábito de la observación de los pensamientos es un hábito muy poderoso, que es a lo que nos conduce esta lección precisamente. Y es aquí donde entonces se nos muestra esta cita que está en el capítulo 18, uno de los capítulos que vinculan con el tema de las relaciones especiales y el especialismo,
Y nos dice algo bien interesante. No hay nada externo a ti. Esto es lo que finalmente tienes que aprender, pues es el reconocimiento de que el reino de los cielos te ha sido restaurado. Es decir, cuando nosotros realmente comenzamos a observar estos pensamientos no significan nada, comenzamos a quitarle valía, significado, valía e importancia a las cosas que estamos viendo, porque el sentido de percepción más expreso no es porque los demás no sean importantes. De hecho, los invidentes desarrollan unas cualidades auditivas que los videntes no tenemos, porque pues ellos con lo que escuchan tienen que imaginar y probablemente lo que imaginan es bastante loco, pudiera parecer loco respecto de lo que nosotros seamos capaces de ver. Entonces, es importante aquí asumir el hecho de que aun cuando parezca que yo esté teniendo contacto, por ejemplo, con este cooler o con cosas que están alrededor, no son sino pensamientos que no significan nada. Y sé que esto siempre mueve y mueve bastante, sobre todo cuando estamos trajinándolo al principio del proceso de integrar el impulso, ¿no? Entonces dice, no hay nada externo a ti. Esto es lo que finalmente tienes que aprender, pues es el reconocimiento de que el reino de los cielos te ha sido restaurado. Cuando recordamos la futilidad, la demencia de este mundo de ilusión y recordamos que nunca jamás hemos dejado de ser quienes realmente somos y de estar en esa unidad absoluta con el Padre, esto tiene un efecto restaurador impresionante, muy, muy sanador. Pero ¿qué me impide que yo pueda integrar esto tan pronto? ¿Qué me impide que realmente yo pueda hacer de esto ya no una teoría, sino una vivencia? ¿Qué me lo impide? Bueno, nuestros hábitos de pensamiento. ¿Y qué me ayuda a salir de allí? El perdón, que es la gran herramienta y la función que realmente tenemos aquí. Pues dice, eso fue lo único que Dios creó y Él no lo abandonó ni se separó a sí mismo de Él. El reino de los cielos es la morada del Hijo de Dios, quien no abandonó a su Padre ni mora separado de Él. El cielo no es un lugar ni tampoco una condición. Es simplemente la conciencia de la perfecta unicidad y el conocimiento de que no hay nada más, nada fuera de esta unicidad, ni nada dentro. Solo se está allí. Pero repito, ¿qué me impide creerlo, sentirlo y pensarlo? La densidad de pensamientos que son tan densos que encontraron una expresión, ¿verdad? En el plano físico. Y creo que pareciera que existe un nivel físico y un nivel metafísico. Lo único que existe es el metafísico, pero en este sueño de exilio estoy creyendo que en el mundo físico sí existe. En el capítulo 29, que también me ha estado entregando cosas bien interesantes por estos días, dice, hay un lugar en ti en el que este mundo en su totalidad ha sido olvidado y en el que no quedan memorias de pecado ni de ilusiones. Hay un lugar en ti donde el tiempo ha desaparecido y donde se oyen ecos de la eternidad. Esos ecos de la eternidad es esa voz clara, concreta y precisa que Dios posee y nos las entrega a través del Espíritu Santo. Dice, hay un lugar de descanso donde el silencio es tan absoluto que no se oye ningún sonido excepto un himno que se eleva hasta el cielo para brindar júbilo a Dios el Padre y al Hijo. Allí donde ambos moran, allí ambos son recordados, y allí donde ambos están, allí se encuentran el cielo y la paz. Oy, 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 ¡pum! ¡Wow! Esta
Esta frase está en el capítulo 31. La respuesta que le dé a mi hermano es la que yo estoy pidiendo. Y lo que aprenda acerca de él es lo que aprenderé acerca de él. Cuando crea que mi hermano, mientras crea, perdón, que mi hermano es distinto de mí, está fuera de mí, que este mundo es cruel, recordemos esto. Y por eso lo coloqué en cursiva. La respuesta que le dé a mi hermano es la que yo estoy pidiendo. Y lo que aprenda acerca de él es lo que aprenderé a hacer. Porque él eres tú. Isla Kesh, como se dice en el mundo del maya. Tú eres yo soy tú. Recordemos que Jesús nos lo dice claramente. El curso de milagros no es la única enseñanza que muestra esto. Ahora, que sea la enseñanza organizada, estructurada en un libro, con el nivel de diseño, de arquitectura que tiene este libro, sí, ciertamente es de los poquísimos que existen en el planeta, ¿no? La respuesta que le dé a mi hermano es la que yo estoy pidiendo. Y es aquí cuando entonces nosotros podemos hacer el hábito de que, por ejemplo, en la práctica de la lección se nos dice que frente a cualquier situación en la que estemos observando nuestros pensamientos por 1 minuto o 1 minuto y medio, simplemente digamos, estos pensamientos no significan nada. Son como las cosas que veo en esta habitación. Es la lección 4. Y se supone que nuestras mentes en entrenamiento están siendo como chocadas cuando se nos dice, pues, lo único que todo sucede es en la mente y la curación es en la mente. Mientras esto sucede, se nos dice algo muy poderoso que también está en el capítulo 24. Cuando tengan la ocasión, pueden echarle un ojito a este capítulo. Dice, la prueba a la que puedes someter todas las cosas en esta tierra es simplemente esta. ¿Para qué es? La contestación a esta respuesta es lo que le confiere el significado que ello tiene para ti. De por sí no tiene ninguno. Sin embargo, tú le puedes otorgar realidad según el propósito al que sirvas. En esto no eres más que un medio al igual que ello. Dios es a la vez medio y fin. En el cielo, los medios y el fin son uno y lo mismo, así como uno con él. Este es el estado de verdadera creación, el cual no se encuentra en el tiempo, sino en la eternidad. Así que frente a cualquier circunstancia, ¿para qué fabriqué esto? Asumiendo que Dios crea y el ego fabrica. Y frente a esa situación que nos mueva es ¿para qué? La pregunta no es ¿por qué? Porque el por qué nos victimiza. La pregunta es ¿para qué? Porque con el para qué nos podemos responsabilizar y asumir la responsabilidad de que el mundo en el que vivo es mi fabricación. Más, es posible despertar y mientras todavía estemos con una experiencia en el mundo de formas, en la alfombra del tiempo, crear un mundo real que es un símbolo, que también es una ilusión, pero es donde tú puedes vivenciar, donde sí podemos vivenciar el amor, el perdón, y estamos cada vez más alertas y más dispuestos a perdonarlo todo, todito, todo. Y que esto evidentemente pues nos regala algo muy poderoso absolutamente para todos. Es nuestro deseo, pues, seguir realizando este trabajo con el apoyo de ustedes. Suscríbanse, hagan clic, compartan, hagan comentarios, aporten también ideas, puntos de vista, aquello que les parece que incluso pueda mejorar o no pueda mejorar. Estamos aquí únicamente para ser útil al espíritu y en esta disposición asumimos este servicio con muchísimo amor. Comprendamos, pues,
evidentemente, que comprendamos, pues, evidentemente, que este es un servicio hermoso, donde se nos van abriendo todas las posibilidades para crear las condiciones y ser este canal de compartir, de comunicación, de compartir nuestra comprensión y experiencia en el estudio de un curso de milagros. Pues bien, nos despedimos, estemos atentos para que en 2 días, en 48 horas, volvamos entonces a una nueva publicación que correspondería entonces al principio 5 y a la lección 5. Y así lo iremos haciendo hasta llegar a la lección 50 y principio 50. De allí, pues nuestro formato Zoom, este formato va a cambiar un poco para desarrollar otros temas, ¿ok? Pero que efectivamente con esto vamos haciendo todo un matizaje de lo que representa la teoría. Muchísimas gracias y muy feliz instante santo. Dejar de compartir por acá. Ok, perfecto. Muchísimas gracias.